Bienvenidos a otro audio de Mentalidad de Emprendedor, donde analizamos los mejores marcos mentales para llevar a cabo tu empresa. Bien, este marco mental es de responsabilidad. Asume la responsabilidad de todo. Este para mí es interesante, porque hay gente que no acaba de entender por qué hay que asumir la responsabilidad de todo. Y para ello os quiero contar varias historias que creo que os pueden servir para entender por qué, como emprendedor, necesitas asumir la responsabilidad de casi todo. Cuando digo que asumas la responsabilidad de casi todo, no quiero decir que no delegues. Al revés, hemos visto en Silex y en diferentes marcos que es interesante delegar. Al final, un emprendedor no puede hacerlo todo. Pero tienes que entender que tú eres el jefe ahora, tú eres la última vía de resistencia, o sea, no hay nadie más a quien puedas tú echar las culpas. Y asumir la responsabilidad de todo parece que, vas a ponerte más estrés encima, pero lo que va a pasar es que vas a empezar a coger las herramientas de cambio. Vas a empezar a visualizar estrategias y fórmulas para darle la vuelta a las cosas. Yo cuando oigo a gente que dice que esto es culpa de otra persona y no ha sido mi culpa, esto es que el mercado es así, etc. Básicamente lo que me hago es imaginarme que esa persona está cogiendo las herramientas que tiene en su poder y las está tirando por la ventana. Esto para mí quiero que no lo hagáis nunca. En el momento en el que algo ya no es culpa tuya, date cuenta que ya no vas a hacer nada para cambiarlo. Como emprendedor tienes que estar siempre innovando, tienes que estar siempre creando, tienes que estar al borde de esa innovación constante. Por lo tanto, olvídate de darle y echarle las culpas al otro, porque te acabas de quedar sin herramientas. No tienes un jefe ahora para poder echarle esas culpas. Siempre digo y siempre pongo el ejemplo de que cuando yo empecé a emprender, cada vez que fracasaba, sabéis lo que decía y sabéis lo que me iba mentalizando. Esto es mi culpa. Esto es mi culpa. Si yo no he conseguido emprender y si no he conseguido llevar esto al mercado y si no he llegado a tener éxito, es porque todavía no conozco la fórmula, es porque todavía no he experimentado suficiente con el mercado, es porque todavía no tengo la experiencia para hacerlo. Y eso me permitía encontrar las soluciones, buscar, experimentar de forma más elevada, contratar a una persona que a lo mejor me ayudase, juntarme con un socio que pudiese darme las respuestas, pagar a un mentor, pagar un curso. Volví a tener las acciones en mis manos. Veo cada día como emprendedores tiran esas herramientas por la ventana. No seas uno de ellos. Te contaré la historia de un amigo mío que también empezó a emprender conmigo y ahora mismo está trabajando porque no pudo. Ya sabéis que muchos emprendimientos fracasan. Y lo que veía que hacía mi amigo, que era muy distinto a lo que yo hacía, es que constantemente, cuando fracasaba un producto o un servicio, le echaba la culpa al mercado. Recuerdo que sacó su empresa tecnológica y cuando vio que no cogió tracción, lo que me decía es que, Euge, aquí en España el mercado no está preparado todavía. Si estuviera en Estados Unidos ya habría levantado X rondas de financiación y la empresa ya estaría montada y tendría mucho éxito. Yo cuando oía eso pensaba, wow, ¿no te das cuenta que eso no te está ayudando en nada? ¿Qué más da plantearte irte a Estados Unidos? ¿Qué más da todas esas cosas? Además, seguramente ni siquiera eso es la solución a los problemas que tienes. Quizá el problema está dentro del producto o el servicio que has creado. Pero el echarle las culpas a los demás factores externos no permitía que analizasen lo que estaban haciendo ellos mal. Al final ese negocio quebró. Pero yo de ahí extraje muchas lecciones y quiero transmitírtelas aquí. Nunca eches la culpa a factores externos. Nunca eches la culpa a alguien extra que está fuera de la empresa. Porque de nada te sirve. Yo era algo que pensaba que todo el mundo hacía, pero me di cuenta que no todo el mundo asumía la responsabilidad de casi todo. Y también tuvimos otro ejemplo que os puedo contar aquí, que es que nosotros contratamos a un diseñador en una de las primeras empresas, Bustom Shoes, la empresa de zapatillas personalizables. Y ahí nos dimos cuenta de que no todo el mundo tenía este marco mental, porque básicamente era una persona que le echaba las culpas a cualquier cosa excepto a ella. Y varias lecciones extraje de ahí. Una de ellas es que por mucho que tú hagas algo mal y por mucho que no hayas conseguido hacer la tarea tal cual, si a un humano, a tu jefe o a tu socio le comunicas que ha sido tu culpa y que no te preocupes porque la próxima vez no va a volver a pasar porque te vas a aprender cómo hacerlo mejor, es un engranaje social. Cuando tú hablas con tu socio y dices, oye, esto ha sido culpa mía, no te preocupes, lo haré mejor,
ya te está viendo como alguien que asume responsabilidad y que realmente tiene esta capacidad de innovar y aprender. Nos dimos cuenta que este diseñador, cuando nos decía que no había sido su culpa, que había sido culpa de otras personas o de la página web o de los servidores o de lo que fuera, nosotros empezamos a distanciarnos de él, nosotros empezamos a verlo como un enemigo, porque no estaba asumiendo una responsabilidad, no podíamos contar con él. Si no asumes responsabilidad, te vas a dar cuenta que tu entorno no va a confiar en ti, no te va a tener en mente, porque sabe que en cualquier momento tú vas a echar las culpas al resto y no vas a coger las riendas de lo que realmente ha pasado. Y tanto en Bustom Shoes como en las demás empresas fuimos siempre teniendo diferentes fracasos, pero lo que fuimos cambiando cada vez fue la forma de abordarlos. Recuerdo que cuando estuvimos un año para lanzar esa empresa, Bustom Shoes, la enfrentamos al mercado. ¿Yo sabéis lo que dije cuando me fui a dormir y veía que eso no se estaba levantando como yo pensaba? Esto, Euge, ha sido culpa tuya. Esto tienes que solucionarlo tú. Y sí que es cierto que quizá al principio tienes cierto estrés, pero te aseguro que eso me llenó de poder. Al día siguiente me levanté y empecé a escuchar audios, podcasts de gente que ya estaba teniendo e-commerce. Me inspiré y ahí es cuando creé Blend Watches. Precisamente esos fracasos y esa responsabilidad fue lo que me hizo hacer la siguiente. Si no asumes responsabilidad y crees que de todo es culpa, pero tuya no, tendrás más opciones de acabar tirando la toalla. Y no solamente quiero que acabes asumiendo la responsabilidad tú, sino que piensa que cuando escales tu empresa y tu equipo, también tienes que empezar a contratar a gente que tenga esta capacidad de asumir responsabilidad. Es uno de los indicadores en los que yo siempre me fijo cuando contratamos a gente nueva, que asuma responsabilidad. Para ello, y hay veces que ya habéis contratado a gente o tenéis socios que no asumen responsabilidad, hay ciertas estrategias. Por ejemplo, una de ellas es esperar la excelencia. Dejar de lado la microgestión de esos trabajadores o socios y simplemente esperar la excelencia. Hay un libro interesante que se llama Cómo ganar amigos e influenciar a las personas, en el que hay un punto en el que te dice que cuando tú esperas algo de alguien, esa persona tiende muchísimo más a actuar y comportarse como tú estás esperando que se comporte. Por lo tanto, si tú de alguien ya esperas la excelencia, ya esperas que lo haga bien, ya esperas que sea responsable, te aseguro que vas a ver un incremento en esos comportamientos. Y en cuanto a ti, te voy a plantear ejercicios para que puedas hacer a partir de ahora. Mirad, yo hay algo que hago casi siempre. He eliminado las excusas de mi vida. Casi nunca me vas a oír decir una excusa de por qué no he llegado a un proyecto como he llegado o por qué he fracasado en algo. Para mí las excusas no existen, porque lo único que hacen es quitarme energía mental y nublarme, empezar a montar y crear creencias limitantes en mi cabeza. Excusas del tipo no puedo, esto no lo he podido hacer porque he llegado tarde, o esto ha sido culpa de María que no me ha entregado el proyecto a tiempo. No. Asume la responsabilidad absoluta. Si resulta que necesitabas que María te entregase eso el viernes, porque el domingo entregabas el trabajo, te adaptas. Si María ha fallado el viernes, tú aprendes qué podría haber hecho mejor, qué podría hacer en el futuro. Quizás a María, sabiendo que suele fallar, la próxima vez le diré que me lo entregue el jueves. O a lo mejor podrás imaginarte un sistema en el que no hace falta que María entre. Pero siempre tienes que pensar qué puedes hacer que esté bajo tu control. Y aquí un pequeño matiz. Asumir responsabilidad absoluta no significa estresarse por cosas que no puedes controlar. Aquí hay cierta gente que dice, oye, pero esto de asumir responsabilidad absoluta no es demasiada carga encima de los hombros de tuya, no es demasiado estrés, no es suficiente estrés ya emprender como para que ahora Euge me dice que tengo que asumir responsabilidad. Sí, asume responsabilidad de lo que puedes tú cambiar, pero también empuja desde otro bando y todo lo que no puedas hacer nada para cambiar, no asumas responsabilidad, no ha sido culpa tuya, no es culpa tuya de que llueva mañana. No, pero sí que es culpa tuya el que algo ha salido mal. Pues quizá podrías sacar de ahí lecciones en cuanto a lo que tú puedes cambiar. Pero las cosas que no puedes cambiar, olvídalas, no deben ni de entrar en tu responsabilidad. Entender este matiz es donde estamos andando en la cuerda floja, porque el que se mantiene en la cuerda realmente sabe distinguir entre una responsabilidad de algo que puede cambiar y una responsabilidad de algo que no puede cambiar. Ahí es donde realmente la excelencia acaba creándose. Y te darás cuenta que cuando asumas responsabilidad absoluta, te verás más capaz de aceptar feedback. Porque una de las claves como emprendedor, ya sabéis que es aceptar feedback del mercado, esa retroalimentación, esos mensajes.
Y si asumes responsabilidad, te volverás una máquina en leer esos comentarios o ese feedback de tus clientes y asumir responsabilidad de cambio dentro de tu organización. Sabrás distinguir entre cuáles son comentarios que no tienen sentido y cuáles realmente te pueden servir para crecer. Además, tienes que entender que cada acción que tomas cuenta. Si asumes responsabilidad absoluta en tu vida, tienes que entender que desde el momento en el que te levantas, todo lo que vas a hacer ese día va a ser responsabilidad tuya. Entiende cómo funciona el comportamiento humano y no te dejes llevar simplemente. Si asumes responsabilidad, tienes que realmente comportarte de una forma que luego las acciones y derivadas que lleguen de eso van a recaer sobre ti. Hay una historia interesante en cuanto a la responsabilidad. Y es que, como ya sabéis, yo tuve el canal de Euge Oyer que creció muchísimo al principio, ya empezamos a desarrollar cursos, etc. En todo momento, cuando yo estaba viendo primero mis cursos de desarrollo personal en Udemy y no estaba, realmente fue interesante el beneficio que obtuvimos, pero no era lo que yo me esperaba, pues ahí sabéis lo que hice, empecé a indagar cómo funcionaba la industria, qué libros podía leer, cómo podía mejorar y poco a poco fui creando este conocimiento de cómo hacerlo mejor. En el emprendimiento es lo mismo. Piensa que al principio lo que tú crees que vas a emprender y va a ser todo muy sencillo, va a ser microprocesos muy difíciles. O sea, al principio te vas a pensar que no eres tan bueno como pensabas, porque vas a enfrentarte rápido al mercado con la metodología Silex. Pero eso, no quiero que te defraudes cuando veas que no eres tan bueno. No quiero que te defraudes cuando veas que el mercado no está aceptando tu producto o servicio como tú te pensabas. Quiero que te inspires. Precisamente el proceso que vas a tener en este momento de emprendimiento, si asumes responsabilidad desde principio a fin, va a ser súper divertido. Porque lo que podrás hacer es tener más recursos para poder levantarte y decir, esto no ha funcionado, pero ¿qué haremos mañana? ¿Qué puedo hacer mañana para que sí que funcione? Y te levantarás mucho más motivado, tendrás más recursos a tu disposición para poder implementar e ir cambiando tu emprendimiento día a día. Y tienes que saber disfrutar del proceso. No veas la responsabilidad máxima como algo que te va a poner más carga. Asume que la responsabilidad es algo divertido, porque te va a dar más poder y control. Además, el tema de la responsabilidad tiene unos beneficios ocultos increíbles. A mucha gente le encanta quejarse, a mucha gente le encanta echar las culpas a las demás personas. Pero, ¿qué os creéis? ¿A quién sigue la gente? ¿A quién seguiríais vosotros? Os planteo esta pregunta aquí. ¿A quién seguirías tú? ¿A un líder que todo el día está quejándose y diciendo que es culpa de los empleados o culpa de su jefe? ¿O a un líder que sabes que en todo momento, cuando algo sale bien, le achaca esa victoria a los trabajadores y cuando algo sale mal, dice, esto ha sido culpa mía, no os preocupéis, yo voy a sacar las castañas del fuego? Os aseguro que los humanos seguimos a líderes que asumen responsabilidad. Y hay una máxima que siempre he dicho desde que empecé a emprender y siempre repito a largo plazo, y es que todo lo que sale bien en la empresa, todo es gracias al equipo que tengo, es gracias a la gente que está alrededor mío. Y todo lo que sale mal es porque yo podría haber hecho algo para que saliese mejor. Es culpa mía. Esto para mí es fundamental, porque vas a crear un ecosistema increíble alrededor tuyo. Si realmente te pones en la cabeza y transmites esto, que todo lo malo es culpa tuya y todo lo bueno es victoria del equipo, tendrás a los trabajadores y socios más motivados del planeta, te lo puedo asegurar. Es increíble entender así la psicología humana, porque vas a llegar a niveles de liderazgo que otra gente no ha llegado. Y ya para acabar en el tema de la responsabilidad, simplemente deciros eso, entender esta diferencia entre lo que es responsabilidad controlable y responsabilidad incontrolable. Aquí estoy hablando, y voy a repetirlo mucho para que se quede bien grabado, de la responsabilidad de cosas que sí que puedes controlar. Es una herramienta, es un cambio de marco que va a empezar a que cojas las riendas de tu empresa. No quiero oír en ningún foro ni en ningún sitio donde tengamos Silex puesto: esto es culpa del mercado, esto es culpa de que la gente no entiende mi producto. No, se acabó, olvídate de eso. Si algo no está funcionando, ¿de quién es culpa? Es culpa tuya. Y culpa es quizás algo muy extremo, pero quiero que se os quede grabado. Cuando tú tienes la culpa de algo,
tienes también la forma de arreglarlo. Si tu producto o servicio no ha funcionado, mañana vas a hacer que funcione. Mañana vas a estudiar más. Mañana vas a entrevistar a un mentor que te ayude. Mañana te vas a ir a una aceleradora de networking a conocer a gente. Mañana vas a cambiar las cosas y al final harás que ese emprendimiento salga sí o sí, porque está bajo tu responsabilidad. Y nada, no tengo nada más que decir con el tema de la responsabilidad. Creo que es un marco que os va a hacer poderosos y nos vemos en el siguiente. Y hasta aquí otro marco más. Recordad que lo importante es aplicarlo y nos vemos en el siguiente.